Buenos días, queridos hermanos. Estamos en la lección número 11, cuyo título es Vivir con Cristo. Y vamos a analizar tres tópicos en esta mañana para el resumen de la lección de esta semana. Así que les invito a que con mucha reverencia cerremos nuestros ojos y hagamos una oración para poder meditar en la palabra del Señor en esta hora. Querido Padre Celestial, agradecemos el privilegio que nos das de poder meditar en tu palabra. Permite que nuestra mente pueda conectarse a la atmósfera celestial de tal manera que puedas traernos la sabiduría, el conocimiento para poder reflexionar en el estudio de esta mañana. Permite que cada uno de los que estaremos viendo este estudio podamos encontrar en tu persona y en tu presencia la paz que necesitamos. Por favor, llénanos de tu entendimiento y permite que podamos guardar en nuestros corazones tus palabras. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, como ya decía, estamos en la lección número 11. El texto principal de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo número 14, que dice de la siguiente manera: y vestíos y sobre todo vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. Sin duda alguna, a la medida que avanzamos en este mundo, una de los sentimientos o de las características que va padeciendo el ser humano o va careciendo el ser humano es del amor. Y en la medida que avanzamos, vemos que hoy día hay muchas personas que lamentablemente se unen a otra persona sin amor. Vemos también que hay otras situaciones en las que hay familias que han dejado de amarse también. Por eso la importante invitación de Pablo de que podamos vivir una vida de amor. Porque sobre todo en las relaciones, tanto en las relaciones familiares, en las relaciones con nuestra comunidad y en las relaciones en la iglesia, necesitamos de este don maravilloso que es el amor para poder salir adelante. Eso nos lleva a que debemos tener una mentalidad diferente, una mentalidad que Dios desea para nosotros, para que nosotros podamos vivir en este mundo, en esta tierra y en nuestra comunidad espiritual, en nuestra comunidad y en nuestra familia de manera armónica. Y vamos a ver este primer tópico que tiene que ver con la mentalidad celestial versus la mentalidad terrenal. ¿Cuál es la mentalidad celestial y qué necesitamos nosotros para poder producir esa mentalidad en nuestro ser, en nuestro carácter, en nuestra vida diaria? Y vamos a ir rápidamente al libro de Colosenses y vamos a leer los versículos número 3 al 4 y vamos a ver donde Pablo habla acerca de este asunto tan especial. Libro de Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y es interesante que el apóstol Pablo recalca 2 veces el asunto de que nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra mirada, nuestras aspiraciones deben ser poder llegar al cielo, a la presencia de Jesús. Una de las cosas que Pablo dice aquí es que nosotros pongamos nuestra mente, nuestro pensamiento en las cosas de arriba. ¿A cuáles cosas de arriba se estará refiriendo el apóstol Pablo? Bueno,
Él mismo dice, pongan sus pensamientos en las cosas de arriba donde está Cristo, es decir, en las cosas celestiales, en las cosas del cielo, en las cosas donde sin duda alguna todo es paz y armonía. Y ese único lugar se encuentra allá en la cielo, donde mora Dios, donde mora Jesús, la personificación de la paz, de la santidad, de la tranquilidad, de la benignidad. Por eso el apóstol Pablo nos invita como primer aspecto que nuestro pensamiento pueda estar centrado en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, en las cosas que producirán en mi vida un cambio radical que vamos a ver más adelante, que es otro de los tópicos que vamos a tratar. Pero la primera invitación que Pablo nos da es para que nosotros podamos tener nuestro pensamiento constantemente en la voluntad del Padre Celestial y lo que Él espera que yo como representante suyo en esta tierra pueda practicar diariamente. Dice, Pablo prescribe estos mandamientos porque existe una necesidad constante en que la vida espiritual sea renovada. En efecto, podemos caer y perder la salvación y nunca estamos libres de la tentación. Por tanto, debemos optar cada día por buscar las cosas de arriba. Nuestra vida eterna está a salvo, como dice él adelante, escondida en Cristo en Dios, pero la expresión externa de esa vida estará lejos de ser escondida. Es decir, cuando nuestro pensamiento está en las cosas celestiales, se nota. ¿Cómo podemos nosotros ahora buscar cómo nuestro pensamiento puede estar conectado a las cosas celestiales? Mientras nosotros vivimos más bien en esta tierra, como decía la lección, nosotros no estamos exentos de las fallas, de cometer errores, de faltar en alguna cosa. Por eso la importancia o la invitación de Pablo a que nuestra mente pueda estar conectada a la atmósfera celestial, ya que precisamente estamos constantemente siendo atacados por las tentaciones de Satanás. Entonces la invitación de Pablo es para que podamos conectarnos con el cielo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros conectarnos con el cielo? ¿En qué momento nosotros podemos nosotros conectar y de qué manera podemos nosotros hacerlo? Bueno, Jesús nos dejó dos consejos prácticos para que tú y yo podamos conectarnos con el cielo. Y el primer consejo de ellos está en el libro de Mateo, es un pasaje muy conocido por nosotros. Tal vez alguno no lo conozca, pero hoy vamos a ver que en este pasaje Jesús nos da el primer consejo para que tú y yo podamos conectarnos con las cosas celestiales y en el momento indicado donde nosotros podemos conectarnos. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 6 versículo número 33, que dice de la siguiente manera: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que para que nosotros podamos conectarnos a la atmósfera celestial y nuestro pensamiento pueda estar conectado al cielo, lo primero que debemos hacer es buscar a Dios. Ahora, ¿de qué manera? Bueno, Jesús también nos da el otro consejo. Dice que lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a buscar a Dios y en dónde podemos encontrarlo? Ese consejo, ese aspecto Jesús mismo lo dijo en el capítulo 5, versículo 39 del libro de San Juan. Dice de la manera: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Así que para que tú y yo podamos conectarnos a la atmósfera celestial, debemos nosotros buscar primeramente esa conexión con el cielo a través del estudio de la palabra de Dios y a través de la oración. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, estamos escuchando la voz de Dios.
Ahora, ¿cómo nosotros podemos responder a esa voz y contar y completar ese círculo de comunión con Dios? Bueno, a través de la oración. Porque a través de la oración nosotros hablamos con Dios, le contamos nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestros deseos. Y a través de la palabra Dios nos muestra su respuesta y su voluntad. Así que para poder conectarnos a la atmósfera celestial y tener una mentalidad celestial, necesitamos nosotros conectarnos con el cielo. Primeramente a través del estudio diario de su palabra. La hermana Elena G. de White escribió lo siguiente en El Camino a Cristo: conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Y cuando nosotros hacemos de la oración, del estudio de la palabra, nuestro primer trabajo, entonces estamos conectándonos con el cielo, y de esta manera podemos obtener una mentalidad celestial, a diferencia de cómo piensan las personas que no están conectadas del cielo. El apóstol Pablo también menciona en el libro de Colosenses cuál es la actitud de las personas que no se han conectado con el cielo. ¿Y cómo es una mentalidad terrenal? Versículos 5 y 6 dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricia, idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre todos los hijos de desobediencia. Así que, y versículo 7 también: en el cual vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. ¿Cuál es la mentalidad de una persona que está una mentalidad terrenal? Aquella que está pensando constantemente en satisfacer sus necesidades personales sin involucrar a Dios en sus actividades, sin involucrar a Dios en su vida, sin involucrar a Dios en su familia, sin involucrar a Dios y pedir su dirección para hacer sus actividades diarias. Por eso la mentalidad celestial, la mentalidad de alguien que está conectado a las cosas celestiales, es primero buscar a Dios para pedir su dirección y para entonces ir a la vida, a hacer su trabajo, a ir a la escuela, a hacer sus deberes. Quien está conectado con el cielo y tiene una mentalidad celestial, busca primero la dirección de Dios y entonces hacer las actividades que tiene que hacer en esta tierra. A diferencia de quienes tienen una mentalidad terrenal, no buscan a Dios ni su dirección. Ellos actúan de acuerdo a su propio entendimiento, a su propio razonamiento. Y la actitud de ellos se ve empapada por estas acciones que el apóstol Pablo ya menciona, de las cuales dice que nosotros no debemos practicar para entonces dejar esta vida terrenal. Ahora, si Dios también nos da la libertad de elegir qué es lo que nosotros queremos. Si nosotros queremos seguir su voluntad, tenemos que apegarnos a ella. Y si queremos llevar una vida sin su dirección, también Él nos da la oportunidad, solo que debemos entender que todo trae consecuencias. Y vivir una vida sin Cristo también traerá consecuencias para nuestra vida personal. Si nosotros podemos hacer un resumen de este asunto, del pensamiento de la mentalidad celestial con la terrenal, podríamos decir lo siguiente: una mentalidad celestial es la que está buscando constantemente agradar a Dios y en busca de su dirección, a diferencia de una mentalidad terrenal que busca solo satisfacer sus deseos y su finalidad no será muy buena. Bien, con esto vamos a la siguiente parte, que precisamente nos ayudará a comprender este primer tópico, que es una mentalidad celestial. Una mentalidad celestial es aquella que está conectada con el cielo y con sus requerimientos, que hace de Dios su primer encuentro, su prioridad en su vida. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con Dios, cuando nosotros vamos a su palabra, muchas veces encontramos cosas que no están de acuerdo a su voluntad y de las que requieren que se hagan un cambio. Ahora, estos cambios, este cambio solamente podemos lograrlo en la presencia de Cristo Jesús. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Colosenses 6 al 11.
Dice, por eso todas estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en la cual vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas las cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni extranjero, esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vamos a ver el siguiente tópico. El siguiente tópico tiene que ver con la renovación de nuestro ser. Ahora, esa renovación que Dios espera hacer cuando nosotros nos hemos encontrado con Él y nos confronta con nuestra realidad como seres pecadores, entonces nos damos cuenta que necesitamos muchas veces hacer cambios en nuestra vida, renovar nuestra mente, renovar nuestro pensamiento, renovar nuestra actitud, renovar nuestra vida. Y esta renovación solamente sucede en nuestra mente. Por eso, si nosotros vamos a ver el versículo número 10, dice, revestidos del nuevo, revestidos del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, que el conocimiento, la renovación tiene que surgir en nuestra mente, surge aquí en nuestras decisiones. Por eso nosotros, si vamos al libro de Romanos, el apóstol Pablo lo escribió de la siguiente manera. ¿Dónde sucede este cambio de nuestra vida? Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12, versículo número 1. Dice, por lo tanto, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y el apóstol Pablo en Colosenses también menciona que ese cambio solamente va a suceder en nuestra mente. Cuando Cristo haga una transformación de nuestra vida, de nuestro pensamiento, y podamos nosotros cambiar de mentalidad. Ahora, este cambio que nosotros hagamos se va a manifestar en nuestras acciones. Y el apóstol Pablo en el versículo 8 habla acerca de dejar ciertas prácticas. Dice, dejad también vosotros todas las cosas como ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hay otra versión que dice palabras groseras u obscenas, ¿verdad? Dejar de decir esas palabras. Esta renovación que sucede en nuestra mente nos llevará a un cambio radical en nuestra conducta, que ya es como lo que decíamos, dejar las cosas que nosotros practicamos. El que está ahora en Cristo, el que ha venido a buscar a Cristo, no puede seguir expresándose de la misma manera, no puede seguir vistiendo de la misma manera, no puede seguir comportándose de la misma manera. Y es que cuando hemos nosotros confrontado nuestra vida con la de Cristo, debe haber un cambio radical. Por eso el apóstol Pablo dice, debe haber una renovación de nuestro conocimiento para poder llegar al conocimiento de Cristo y a su vez hacer un cambio en nuestra vida. Los verbos que Pablo emplea para la transformación, que conduce de lo viejo a lo nuevo, alude a la vestimenta. Dice, vestíos ahora del nuevo hombre y dejad el viejo hombre. El apóstol Pablo utiliza la figura de la vestimenta para hacer representar el cambio de una vida sin Cristo a una vida que ahora tiene a Cristo, y utiliza este símbolo de las vestimentas. Si nosotros pudiésemos ir al libro de Zacarías, en el capítulo 3, en el versículo número 4, encontraríamos que Dios también alude a este aspecto del cambio de vida a través de la vestimenta.
Libro de Zacarías capítulo 3, versículo número 4. Vean lo que dice: habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él: quitad de esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Es decir, que quien ha estado en Cristo, quien ahora conoce a Cristo y Cristo ha hecho una renovación de su vida, Dios ha quitado su vida de pecado y ahora le ha dado una vida plena en Cristo Jesús. Y todo este asunto, todo este aspecto tiene que reflejarse en nuestra vida. No podemos seguir hablando las mismas palabras obscenas que hablábamos antes de conocer a Cristo y ahora que lo conocemos debe cambiar nuestra actitud, debe cambiar nuestras palabras, porque ahora Cristo Jesús nos ha dado una vida nueva, una vida diferente, una ropa nueva para que nosotros podamos vivir una vida renovada y transformada en Cristo Jesús. Y esta vida que ha sido transformada no se puede esconder y se verá reflejada en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestras actitudes y en nuestro trato hacia las demás personas. Y esto nos lleva precisamente a la última parte de la lección. Una vez que hemos confrontado nuestra vida con Cristo, que hemos conocido a Cristo, entonces vamos a ver cómo es una vida que ha sido transformada por Cristo. Ya vimos que debemos dejar ciertas prácticas, ciertas acciones que antes practicábamos. ¿Y cómo se caracteriza una vida nueva, una vida que está en Cristo Jesús? Vamos a ver cuáles son las características que el apóstol Pablo menciona de una vida que ha sido transformada en Cristo Jesús. Y la primera de ellas se encuentra en el versículo número 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. A diferencia del viejo hombre que está vestido de ira, de enojo, de palabras obscenas, ahora el apóstol Pablo dice: las características de una persona que ha sido transformada, renovada y tiene una mentalidad espiritual es que ahora se viste de santidad, de amor, de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Versículo número 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sin duda alguna, ahora que hemos sido transformados, una de las cosas que el apóstol Pablo nos menciona aquí es que nosotros debemos aprender a comprender y a soportarnos entre nosotros. Es una situación difícil porque cada uno piensa de manera diferente. Sin embargo, la invitación de Pablo es que nosotros aprendamos a convivir entre nosotros, a comprendernos, a soportarnos y sobre todo a practicar una vida también de perdón. Muchas veces tenemos dificultades entre nosotros y una de las situaciones con las que batalla el ser humano es precisamente con otorgar el perdón. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: ahora que hemos sido renovados, que nuestra mente ha sido renovada, si tenemos una mentalidad cristiana, entonces nosotros debemos perdonar a quienes nos han ofendido. Versículo número 14. Quizá la parte más importante de esta lección y de la cual nos ayudará a poder practicar todas las demás cosas, y sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si nosotros no tenemos amor para poder hacer estas cosas, entonces no podremos hacerlas de ninguna manera, porque la esencia misma de Dios es amor. Dice: sobre todo vestidos del amor. El apóstol Pablo da a entender que solo es posible practicar todas las demás virtudes cuando el amor permea las relaciones dentro de la iglesia. Nosotros vamos a poder practicar la amabilidad, poder perdonar, poder soportar, poder comprender, si en nuestra vida existe el amor. Entonces, cuando hay amor, podemos practicar nosotros aquellas demás virtudes. Por eso les decía que tal vez este sea el más importante, porque sin amor entonces nosotros no podemos practicar ninguna de las cosas que Cristo Jesús nos manda. Versículo número 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Una de las cosas que caracteriza la vida del cristiano es que tiene la paz del cielo.
Y hemos visto en lecciones pasadas que la paz no es la ausencia de los problemas ni de las dificultades. La verdadera paz en Cristo es esa paz que nos ayuda, a pesar de tener dificultades y problemas, a mantener nuestra confianza en Dios y en sus promesas y a soportar en medio de esas situaciones difíciles. Esta paz, quiero decir también que solamente la puede dar Dios. En otras palabras, la paz es en las relaciones humanas es el resultado de la paz con Dios. Cuando nosotros estamos en paz con Dios, también sin duda alguna podremos estar en paz con nuestros semejantes. Versículo número 16. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios habite abundantemente en nosotros. Una de las cosas importantes, ya decíamos, cómo podemos nosotros experimentar la atmósfera celestial buscando a Cristo Jesús a través de su palabra. Y el apóstol Pablo menciona que la única manera que nosotros podemos obtener este conocimiento de Jesús y esta manera de poder nosotros conocerle es a través de su palabra y que su palabra también habite en nosotros. Ahora, querido, aquí hay una cosa importante y que quisiera mencionar, y que es que no podemos aceptar a Cristo Jesús sin aceptar su palabra, porque Cristo Jesús y su palabra son inseparables. Eso es número uno. Número dos, el objetivo de poder conocer a su palabra y conocer esas verdades es que nuestra vida pueda hacer un cambio y podamos ser presentados perfectos ante Cristo Jesús. Y finalmente, que nosotros podamos compartir con otros esta palabra que nosotros hemos recibido. Así que por eso es importante que su palabra viva en nuestros corazones. Cuando nosotros hemos hecho de su palabra nuestro primer alimento, nuestra prioridad, ha transformado nuestra vida. Ahora nosotros debemos llevar este mensaje, esta palabra a otras personas. Y finalmente, versículo 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por el Padre, por medio de Él. Cuando nosotros hemos tenido cuando nuestra mente ha sido cambiada y transformada, sin duda alguna, todo lo que nosotros podemos hacer tendrá como objetivo glorificar el nombre del Padre Celestial con una actitud de agradecimiento. Se ha comprobado, ya vimos en lecciones anteriores, que las personas que son agradecidas tienen una mejor salud emocional, espiritual y también física. Así que una de las características de una persona que ha sido transformada, de una persona que vive una vida en Cristo, es que es una persona agradecida y tiene una actitud de agradecimiento para con Dios y hace todas las cosas para tratar de agradar. Hermanos, mi deseo en esta mañana es que tú y yo podamos constantemente o diariamente a través del estudio de su palabra, a través de la oración, conectarnos con el cielo para poder así tener una mentalidad que esté en constante comunión con la atmósfera celestial y pueda esto reflejarse en nuestra vida diaria. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga este estudio y nos vemos en el próximo. Que Dios te bendiga.